Bien, buenos días para todos. Buenos días. Bueno, bienvenidos. Daniel, bienvenido. Gracias. Jairo, Gracias. Luz Dari, Ferney, sí señor. Juan Andrés, bienvenidos todos. Muy bien, la última vez estuvimos mirando todo lo concerniente a la creación, ¿no? Estuvimos mirando Génesis capítulo 1 que concierne a la creación visible, ¿no? Sin embargo, fue importante revisar que antes de la creación visible, Dios ya había hecho una creación invisible. De acuerdo con un pasaje que vimos en Colosenses, hay creación visible y hay creación invisible. Y esa creación invisible se refiere a la creación de ángeles, uno de los cuales llegó a ser enemigo de Dios, uno de sus más cercanos probablemente, ¿no? Un querubín. Bueno, todo esto lo vimos ya en la pasada clase. Hoy vamos a comenzar ubicándonos en Génesis capítulo 1, verso 25, porque allí fue donde quedamos. Génesis capítulo 1, versículo 25. Recordemos que quedamos en el día sexto de la creación, ¿no? El día sexto de la creación. Y vimos que en el día sexto de la creación, Dios hizo otros animales. Ya no los acuáticos, ya no los aéreos que habían sido hechos en el día quinto, sino hizo los animales terrestres, ¿no? En el día sexto, Dios hizo los animales terrestres. Ahora, ahí en el verso 25, dice así, del capítulo 1 de Génesis: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Recuerden que la palabra género ahí en Génesis siempre debe relacionarse con la vida, ¿no? La palabra género aquí en Génesis 1 debe relacionarse con la vida. Y por eso hasta aquí hemos visto dos clases de vida. ¿Vida qué? Vida animal y vida vegetal. Muy bien. Ahora vamos al verso 26. Ferney, ayúdanos con la lectura del verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien, en el versículo 26 entonces tenemos la cúspide o la corona de la creación visible. La creación de... de los animales. No. Ya la hechura del hombre. En el verso 26, la creación de... ¿Hagamos a quién, dijo Dios? Al hombre. Al hombre. Hagamos al hombre. Muy bien. A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así que el hombre fue creado ¿en qué día? En el sexto. En el día sexto. Muy bien. Sin embargo, notamos algo importante, y es que en el verso 26, de todas las criaturas que Dios creó, de todas las criaturas que Dios hizo, la única que lleva la imagen y semejanza de Dios es el hombre. Ustedes notan, por ejemplo, que Dios no dijo: vamos a hacer a las plantas a nuestra imagen y semejanza, vamos a hacer a los animales a nuestra imagen y semejanza. La única criatura que va a compartir la imagen y la semejanza de Dios es el hombre. Todo esto quiere decir que dentro de todas las criaturas que el Señor creó, el hombre es una criatura diferente a las otras. Muy bien, Jairo, muy especial. ¿Por qué? Por el hecho de que comparte la imagen y la semejanza de Dios. Es decir, fue hecho semejante a Dios, no igual, porque es imposible, ¿no? Sí. Lo vimos. Pero sí, semejante. Entonces, ahora tenemos tres tipos de vida. Vida vegetal, que es inconsciente e irracional. Tenemos vida animal, que aunque es consciente, no es como las plantas, esta vida animal sí es consciente, es irracional. Pero ahora tenemos vida humana, que es tanto consciente como racional. Y cuando hablamos de que el hombre fue hecho parecido a Dios, debemos pensar en dos aspectos. Uno, mínimo en dos aspectos. Uno, en que este hombre fue hecho
con algunas facultades parecidas a las de Dios. Es decir, fue hecho con la facultad de razonar, fue hecho con la facultad de sentir y fue hecho con la facultad de decidir. Eso nos hace seres humanos. Los animales no razonan como el ser humano, no sienten como el ser humano y tampoco toman decisiones como el ser humano. Así que cuando hablamos de que el hombre fue hecho parecido a Dios, tenemos que pensar por un lado en que el hombre fue hecho con unas facultades parecidas a las de Dios. Facultad de pensar, facultad de sentir y facultad de tomar decisiones, ¿no? Muy bien. Pero por otro lado, también fue hecho parecido a Dios en el sentido de que fue hecho perfecto, fue hecho santo. Así que esos dos aspectos son muy importantes. Dios no creó un hombre pecador, Dios creó un hombre santo, un hombre perfecto. Y en eso también reflejaba a Dios. En eso también reflejaba a Dios. ¿Listos? Entonces ahí tenemos el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Vamos a mirar el verso 31. ¿Qué dice? Señor. Muy bien, fue hecho así, fue hecho así. Verso 31. Daniel, ¿por qué no nos ayudas, por favor? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Muy bien, así que hasta aquí el resumen de todo lo que Dios creó es que todo es malo o bueno. Bueno. Todo es bueno, porque como vimos, Dios es un Dios bueno, ¿no? Y es un Dios de orden. Muy bien, Dios es un Dios bueno y es un Dios que hace todo con orden. Y también debemos enfatizar de estos 6 días de la creación que el ser humano es una creación muy distinta a todas las demás criaturas. Por eso el Señor definió al hombre en esos 6 días. No lo dejó a la evolución, como nos han dicho, sino lo definió, lo completó en el día sexto. Así como completó los animales y completó los vegetales, las plantas. Muy bien. Y todo lo demás que Dios creó. En 6 días fue toda la creación. Bueno, muy bien. Vamos entonces a mirar algo de este hombre. El hombre fue puesto, dice las Escrituras, en un lugar llamado Edén. Y allí en el Edén se le da una orden al hombre. Vamos a mirar Génesis capítulo 2, verso 15. Jairo, por favor, ayúdanos con la lectura del verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Muy bien, es decir que el hombre, siendo perfecto, sin haber pecado, ya recibió de Dios funciones que debía cumplir. ¿Qué debería hacer con el huerto donde fue puesto? Guardarlo, labrarlo, es decir que ya tenía trabajo. Además, si ustedes miran atrás, nuevamente en Génesis 1:28, ¿para qué fue hecho el hombre? Luz Dari, léenos Génesis 1:28 otra vez. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y juzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces tenía que trabajar en el huerto, pero también tenía que fructificar, correcto. La raza humana tenía que extenderse. ¿Y qué más tenía que hacer? Multiplicar. Sojuzgar la tierra. Y Gobernar, correcto. El hombre Había trabajo y ese trabajo consistía en cuidar la tierra. Debía gobernar sobre todo, sobre la vida vegetal, sobre la vida animal, sobre toda la creación. Miren ustedes el privilegio que le dio Dios al hombre respecto a toda la creación. Ahora, recuerden un hecho. El hombre fue hecho con facultades, muy bien, a imagen y semejanza de Dios, con facultades semejantes a las de Dios. Razonar, sentir, tomar decisiones. Son 3 facultades importantes para poder gobernar. Si no se tiene la facultad de razonar, de tomar decisiones y de sentir, no se puede gobernar. Por eso es que solo un hombre, no un animal, ni una planta, podían hacer el trabajo que Dios quería sobre la creación, que fuera bien administrada. Pero para que fuera bien administrada, tenía que Dios crear
o quiso Dios crear un ser parecido a Él, porque si no era imposible gobernar toda su creación. Así entonces Dios hizo al hombre parecido a Él. Pero recuerden, lo hizo así y también lo hizo, aparte de con facultades de razonar, de sentir y de tomar decisiones, lo hizo santo, lo hizo perfecto, ¿no? Lo que quiere decir que todo lo que el hombre hiciera con esta creación iba a ser ¿qué? ¿Un reflejo de quién? De Dios. De Dios. La administración que se iba a llevar a cabo en esta tierra iba a ser un reflejo de cómo lo haría ¿quién? Dios. Dios. Por eso hizo al hombre parecido a Él, para que todo lo que el hombre hiciera con esta creación fuera un reflejo de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Esto nos dice que el hombre desde un principio fue creado para reflejar la gloria de ¿quién? De Dios. De Dios. El propósito original del hombre es que el hombre sobre la tierra reflejara la gloria de Dios, en la manera como cuidaba la creación, en la manera en cómo trabajaba, en la manera en que cumplía las órdenes que Dios le dio. El hombre fue hecho para darle la gloria a Dios, reflejándolo. Así que es importante entender que ese original propósito nunca ha cambiado. Ahora, no vemos hoy que las cosas anden muy bien administrativamente en el mundo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, eso lo explicaremos más adelante, pero ese fue el propósito original. Vamos a mirar más. Génesis capítulo 2, verso 16. Daniel, por favor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, Siguen, continúan. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que comieres ciertamente morirás. Muy bien. Ese día a Adán se le ordenó, Adán que fue el primer hombre creado, se le ordenó que podía comer de cualquier fruto de los árboles que Dios había creado, pero le reservó uno solo. No sabemos qué fruto es, pero sabemos que le reservó El uno. conocimiento del bien y del mal. Un fruto del árbol del conocimiento Porque dicen que la mayoría. del bien y del mal. Bueno, no, realmente la Biblia no dice que sea la manzana, ¿no? Es más una invención popular. Pero no es una manzana, pero es un fruto. No sabemos qué fruto sea. Pudo ser cualquier fruto. Pero lo importante del hecho es que Dios reservó un fruto. Ahora, el hombre había sido hecho santo, recuerdo. Así que había sido hecho con la capacidad de obedecer, ¿o no? Por supuesto, fue hecho con la capacidad de obedecer. Muchos ven este hecho como si Dios le hubiese puesto una zancadilla a Adán, al primer hombre, como si Dios le hubiese puesto una trampa. De ninguna manera. Este es un hecho que probadamente es un hecho de amor. ¿Por qué? Voy a explicarles esto. No sé si ustedes recuerdan, antiguamente había un programa que consistía en que una familia tenía una niñera, pero esta niñera era un robot. Era como una empleada de servicio. Robotina. Y tenía sus circuitos y tenía todo su panel de mando en la espalda. No sé si recuerdan, es un programa muy antiguo. Entonces la familia la programaba como ellos querían, ¿no? Y a veces el drama o la gracia de esa serie es que ella se desprogramaba muy fácilmente y ocurrían muchas cosas en esa familia, ¿no? Pero el panel de programación estaba ahí, ¿no? Bueno, imagínense que Adán hubiese sido hecho así, como un robot en donde Dios programara: tú me obedecerás, ya, y cerrar la puerta y Adán obedeciera. Eso no sería una obediencia genuina. No tendría sentido. Sería obediencia mecánica. Así es. Así que Dios hizo al hombre santo, pero le dio la facultad de tomar decisiones. Y como lo hizo santo, tenía la facultad de tomar decisiones para la gloria de Dios. Así que tenía la facultad de decir no al árbol. Además, esta prohibición es muy sencilla. Podía comer de todo, menos de uno. Hubiera sido más difícil que Dios le hubiera dicho: no comerás de ninguno, excepto de un solo árbol. Eso hubiera sido difícil, y aún así Dios hubiera tenido el derecho de hacerlo por ser el creador. Pero no fue así. Dios solamente le reservó un fruto y le dio la opción de comer de todo lo demás.
y pensemos en cuántas frutas hay, existen. Así que tenía un mundo de posibilidades y solamente se le reservó uno. Así que este es un acto amoroso porque es un Dios haciendo al hombre, es un Dios poderoso haciendo al hombre con voluntad de elección. Y ese amor es probado cuando hay la opción de desobedecer. Así que si el hombre obedece voluntariamente a Dios, es un amor ¿qué? Genuino. ¿Sí? Y si el hombre obedece, no es amor genuino. Muy bien, no es amor genuino, así es. No sé si llegué tarde, pues yo creo que llegué tarde a eso, pero entonces decía que en un día que Dios dijo que las cosas no eran, que Él no le mandó ese día que era bueno, ¿entiendes? Que dijo que sí, no sé si ya lo explicaron. No. ¿No? Ok. Es decir, ya se advirtió que hay un día que no es bueno, Sí. pero se va a ver más adelante Ah, por ok, qué ok, no es bueno. ok, pensé que ya O por qué no se dijo de él que era bueno. Ok. No se dice que es malo, pero no se dijo que era bueno. Aún está pendiente, pero Ok. lo vamos a ver. Ah, pues. Muy bien. Entonces, este fue un acto amoroso de Dios. Colocarle al hombre y prohibirle el comer de un fruto. Porque le da una facultad al hombre de decidir. Pues así fue hecho el hombre, con capacidad de decidir. Es un acto de amor de parte de Dios. Muy bien. Ahora, hay una consecuencia. Y esto es importante. La consecuencia en el verso 17 de la desobediencia del hombre, ¿cuál es? Luz Dalia, ¿cuál es la consecuencia de que el hombre desobedezca? El pecado. Morirá. Morir. Muy bien, la muerte es la consecuencia si el hombre Peca. desobedece o peca. Muy bien, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque hasta este momento Dios ha hecho todo muy bueno. El hombre no sabe qué es muerte. La creación no ha experimentado muerte. Pero ya Dios advierte que la consecuencia o la paga del pecado es la muerte. Vamos a ver algo más. Pero si de el eso. hombre no hubiera pecado, no existiría la muerte. Correcto, totalmente. La muerte es una consecuencia del pecado. Y ya vamos a mirar algo más de eso en detalle. Ahora, lo que quiero enfatizar es que sí, por un lado, Dios le dio al hombre la facultad de decidir. Pero por otro lado, Dios no le da al hombre la facultad de escoger las consecuencias de lo que hace. Esas las escoge Dios. Es lo que estamos viendo La acá. facultad de la consecuencia la escoge Dios. Muy bien. Es decir, Dios dice, te hago libre, te hago semejante a mí, y eso incluye que podrás tomar decisiones, pero tú no escoges las consecuencias de tus decisiones. Si decides darme la gloria, seguirás con vida. Si decides no darme la gloria, te daré muerte. Porque Dios es soberano, es dueño absoluto de toda su creación y es dueño del hombre. Eso es importante. Entonces, a veces uno cree que uno tiene la capacidad de escoger Y a veces, qué hacer y escoger las consecuencias de lo que uno hace. Es imposible. Eso está determinado, ¿no? Entonces, hasta aquí el hombre tenía facultad de decidir, tenía la facultad de tomar decisiones para la gloria de Dios. Hasta aquí. Y por eso se puede decir que aquí el hombre tenía libertad de escoger. Hasta aquí. Porque fue hecho santo. Fue hecho perfecto. ¿Listos? Muy bien. Ahora, veamos por favor versos 20 al 24. ¿De qué? Ahí de Génesis 2. Génesis 2. Voy a leerlo a favor de ustedes. Dice así. Y puso a dar nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, porque era parte de su trabajo administrativo, ¿no? Dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es decir, que Adán notó que los animales son muy diferentes a los humanos. No creo que tuvo que analizarlo mucho, porque la creación animal es diferente a la creación humana. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso quiere decir que aquí queda instituido el hogar y queda instituida la familia y el matrimonio. Y el verso 24 nos dice que existe un matrimonio cuando se cumplen 3 requisitos. 1. Dejará el hombre a padre y madre. 2. Se unirá a su mujer, se va a vivir con ella. Y 3. Serán una sola carne, es decir, mantienen relaciones sexuales. Cuando hay esos 3 elementos, a los ojos de Dios ya hay un matrimonio indisoluble. Así no haya habido un sacerdote, un pastor, así no haya habido un notario o un juez, ya hay un matrimonio seriamente celebrado ante Dios y es indisoluble. Cuando se cumplen esos 3 requisitos, ¿no? Y quedó instituido el hogar. Verso 25, ¿qué dice? Paquita, por favor. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, no se avergonzaban. Lo que quiere decir que hasta el 25 todo es una imagen de santidad, de pureza y de verdad. Todo es bueno hasta el 25. Pero ¿con qué palabra comienza el capítulo 3, verso 1? ¿Cuál es la palabra con que comienza el capítulo 3, verso 1? Pero. Noten que en el 25 todo es santo, todo es puro, no hay vergüenza, no hay pecado. Sin embargo, la primera palabra con que comienza el capítulo 3 es pero, lo que quiere decir que va a haber un cambio, hay un pero, ¿no? Hay un cambio, va a haber un cambio en la manera en cómo vienen ocurriendo los hechos. Vamos a ver en qué consiste ese pero. Ferney, ayúdanos con verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Muy bien. Entonces, aparece en escena una serpiente. ¿Qué es Satanás? Pero aparece una serpiente razonando, ¿la notan razonando? Hablando como si tuviera características personales. Aparece una serpiente en el verso 1 hablando, comunicándose. Eso implica un ejercicio racional. Si pregunta, si cuestiona, está haciendo razonamiento. Pero acabamos de mirar que la creación animal es muy diferente a la creación humana. La creación animal es irracional, la creación humana es racional. ¿Cómo es posible entonces que una serpiente haga esto? Bueno, muy bien. Sabemos por el resto de las escrituras que esta serpiente es Satanás, que ha tomado a un animal del cual se dice era astuto y a través de este animal llamó la atención de la mujer. Es por eso que quisiera que me acompañaran a algunos pasajes para revisar algo importante. Vamos por ejemplo a Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia. Vamos a Apocalipsis. Es que yo ya dije lo que tú dijiste que era Satanás. Yo ya dije eso cuando tú ibas a decir que esa serpiente era Satanás. Muy bien, Yo ya dije. lo dijiste muy bien, así es. Vamos a mirar Apocalipsis 12, 9. Daniel, si nos ayudas por favor con la lectura de Apocalipsis 12, 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí, hasta ahí. Noten que en este versículo al diablo y a Satanás, ya vimos esos dos nombres en la clase anterior. Aquí se le identifica como la serpiente ¿qué? Antigua. Es una referencia a esa serpiente antigua que apareció en el Edén tentando a Eva. Miremos Apocalipsis capítulo 20. A ver. Versículo 2. Apocalipsis 22. Jairo, ayúdanos con la lectura de Apocalipsis 22. Y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Noten una vez más que al diablo, que también es Satanás, se le identifica como la serpiente antigua otra vez. Y la serpiente antigua es
probablemente una referencia a esa primera serpiente que aparece en escena tentando a Eva. Así que sabemos que Satanás tomó engañosamente a un animal y a través de este animal habló a Eva. Sabemos también que la serpiente no tenía la forma que tienen hoy. O sea, era como más bello, imagino que era el animal más bello que había en esa época. Probablemente, ¿sí? Probablemente. Solo sabemos que no se arrastraba sobre su pecho y probablemente no tenía la apariencia que hoy tiene, ¿no? Que es un animal que por lo general causa repugnancia. sí, muy bien, repulsión, ¿no? Repugna. Miedo. Pero originalmente, muy probablemente, no era así. Era hermoso. Seguramente, así es. Entonces, Génesis 3 nos muestra que hace su aparición Satanás y el diablo. ¿Notan ustedes por qué es tan importante haber visto primero la creación inmaterial? Porque aparece Satanás aquí en escena, ya como un enemigo de Dios, y si no hubiéramos sabido cómo se convirtió en enemigo de Dios, nos hubiera quedado difícil ahora entender cómo es que de repente aparece aquí Satanás, ¿no? Pero ya habíamos visto que para cuando Dios comenzó a crear la tierra, todo lo visible ya había pecado y ya había un enemigo de Dios llamado Satanás. Y aquí aparece en escena. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Por qué, digamos, este libro no arranca diciendo esa creación, digamos, de lo invisible, ¿entiendes? ¿Por qué no arranca así? Digamos, yo cuando vi la primera de ustedes, me puse a mirar y todo está atrás, ¿entiendes? Todo está en el Nuevo o hay versículos que narran, digamos, de cómo se creó eso, ¿entiendes? ¿Por qué no se arranca desde el principio, ¿entiendes? En el libro, ¿por qué no arranca diciendo Dios creó primero los ángeles y todo eso? Sí, muy bien, es una buena pregunta y puedo dar dos respuestas, pero precisaríamos de más tiempo para ampliar la segunda respuesta que te voy a dar. Pero la primera es que este es un libro divino que fue hecho para el hombre. Y desde ese punto de vista, el hombre fue hecho para vivir en un entorno material. Es decir, lo que primero nos compete a nosotros es entender nuestro entorno material. No se nos exime de entender esto inmaterial. Por eso la Biblia también habla muy claramente de ello. Pero primero, lo que nos compete a nosotros, correcto, nuestro mundo. Fuimos hechos para un mundo físico, material, ¿no? Pero la segunda respuesta es que lo que viene en los capítulos 1 y 2 es el propósito original de Dios para el hombre. Y es lo que debe ser nuestro foco, nuestra atención, es que ese es el propósito original y se tiene que cumplir algún día. Otra vez debemos retornar a ese propósito original de estar en esta creación visible y material, ¿no? Muy bien, pero entonces esta segunda respuesta sí requiere una ampliación, que este no es el momento, pero podemos hacerlo luego. ¿Listos? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver el versículo 6. Luz Dani, por favor, de Génesis 3. Génesis capítulo 3, verso 6. Génesis 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, y así como ella. Así que finalmente, entre los versos 1 y 5 encontramos que el enemigo logró tentar a Eva, y Eva también lo hizo Con el marido. con el marido. De hecho, ¿quién fue creado primero? ¿El hombre o la mujer? El hombre. El hombre. Y la escritura dice que la implicación de eso es que el líder de la casa, del hogar, de ese matrimonio creado, era el hombre. Y ella debía obedecerlo a él. Aunque juntos son iguales en importancia delante de Dios, la Biblia explica en otros pasajes que el hecho de que Adán fuera creado primero implica que era el maestro, el líder y la cabeza de su hogar. Pero miren ustedes el verso 17, Daniel, por favor, del mismo capítulo. ¿Del 3? Sí, señor. Ok, del 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa,
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Muy bien, pero noten que el reproche que Dios le hace a Adán, ¿cuál es? Que obedeció la voz de la mujer. Miren bien el reproche. Eso, porque obedeció la voz de su esposa cuando fue hecho santo y creado para obedecer eso, y tenía la capacidad para obedecer A Dios. a Dios. Por cuanto obedeciste la voz de quién? De ella. De tu mujer. El hombre no fue hecho en un hogar para obedecer a su mujer, sino para dirigirla. ¿Ah? Esto es importante. Y vemos allí en el verso 6 que finalmente Adán terminó obedeciendo a su mujer cuando era la mujer la que debía haber obedecido a Adán diciéndole: no comas de ese fruto. Muy bien. Ahora entonces, Dios había dicho que la consecuencia del pecado, ¿cuál era? La muerte. La muerte. Muy bien, la muerte. Entonces, quiero que miremos y revisemos un poco esto de la muerte, el tema de la muerte. La muerte, vamos a entenderla como separación. Muerte es separación. Esa es la idea más básica de la palabra muerte. Se los puedo ilustrar de esta manera. Esta es una planta que Samuel y yo ya hace semanas atrás cortamos. Y hemos visto su evolución separada de su tronco. Entonces, la idea más básica de la palabra muerte es separación. Y cuando este gajito y cuando esta flor se separó de su tronco, de su tallo, ¿el tronco murió? No. Murió esta flor. Ahora, cuando recién la arrancamos, cuando recién la separamos, recuerdo que esta planta la mostramos alguna vez a otras personas y se veía tan viva, se veía tan preciosa, que no parecía que estaba separada del tronco, que no parecía que estaba muerta. Pero la verdad de esa planta, segundos después de arrancarla, es que ya estaba muerta, ya no corría vida por ella, y era cuestión de días que se colocara así, y es cuestión de días que finalmente desaparezca. Es cuestión de días que finalmente desaparezca. Entonces, por favor, vamos a tener el concepto clave y básico de la palabra muerte. Muerte es separación. Así que cuando Dios le dijo al hombre: si pecas mueres, le está diciendo: si pecas, te separaré de mí. En donde Dios es el tronco y donde el hombre es esta flor. Una flor hermosa, porque esa flor fue hecha santa, fue hecha en la verdad, fue hecha perfecta, fue hecha para gobernar. Pero sin embargo, esa planta, Dios dijo: si pecas, será separada. Muy bien, entonces, recordemos: muerte, Separación. 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 Ahora, cuando Dios le dijo al hombre: si pecas, te separo, así como esta planta, si pecas, te separo, en la escritura aparecen por lo menos 3 implicaciones de esa separación. 3 implicaciones que merecen o vale la pena revisarlas en esta mañana. 3 implicaciones. La primera implicación de esa separación la podemos llamar una implicación espiritual. También hay otra implicación que la podemos denominar como una implicación física. Y hay una tercera implicación que la podemos denominar como una implicación eterna. Déjenme explicarles esas 3 implicaciones de lo que es entonces la muerte. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva: si pecas, morirás, Dios le está diciendo: te separaré. Te separaré. Ahora, en la ilustración que dimos de la planta, ¿quién es el tronco? ¿Quién es el tallo? Dios. Dios. Ahí está la vida. Esta flor no tiene nada que hacer separada
de ese tronco, de ese tallo. No tiene nada que hacer. Está destinada a esto, a la muerte, al deterioro. Muy bien, entonces, esa separación primero es espiritual. ¿En qué sentido? En el sentido que primero no tiene unas consecuencias físicas, sino primero tiene unas consecuencias en el alma. El hombre queda ahora solo, sin Dios. Y el hombre sin Dios empieza a experimentar vergüenza. ¿Se acuerda que leímos que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban? Ahora sin Dios, algo ocurre es a nivel espiritual. Ahora se introducen conceptos como vergüenza, malos pensamientos, temor, deseos de esconderse de Dios. Todo eso lo pueden ustedes comprobar ahí en Génesis capítulo 3. Se escondieron de Dios, ya no consultaron a Dios, se alejaron de Él, ahora sienten vergüenza, ahora hay nuevos pensamientos, ahora hay pecado. Así que la implicación de esta separación primero es espiritual. Algo adentro ocurrió, el hombre fue dejado solo. Déjenme ilustrarles esto. Es como si un hijo está en su casa muy bien atendido, comiendo siempre bien, vistiendo siempre bien, y de repente un día sus padres le dicen: hijo, te hemos alistado estas maletas porque ya no queremos que sigas viviendo acá. Tú mirarás qué haces. Fuera. Y ese hijo, al otro lado de la puerta, ahora está pensando: ¿y ahora quién me va a preparar la comida? ¿Y ahora quién me va a comprar la ropa? ¿Y ahora a qué baño voy a entrar? ¿Ahora dónde me voy a bañar? ¿Ahora qué va a ser de la comodidad de mi cama? ¿Del calor de mis cobijas? ¿Sí? Es decir, en esa ilustración, ese hijo ahora Está solo. está absolutamente solo, sin cobertura alguna. Viene el temor que no había antes, viene el miedo que no había antes, vienen otros sentimientos como rabia, frustración, fracaso. Es una manera de ilustrar este componente espiritual que se perdió cuando Dios separó al hombre de sí mismo. Cuando lo separó de él. Todavía no hay un aspecto físico aquí, sino espiritual. Es decir, algo que pasó aquí adentro. Por eso es que ustedes pueden ver y observar en Génesis 3 que cuando el hombre peca, no cae inmediatamente al suelo, como uno esperaría, ¿no? Uno esperaría que el hombre cayera al suelo. Porque uno siempre piensa en la palabra muerte en términos físicos. Y eso está bien. Solo que la muerte no es solamente física. Hay otras dos dimensiones que es importante revisar. Entonces, por eso estamos revisando primero la espiritual, que es el hombre sin Dios. Ahora, el hombre sin Dios es como lo que le pasó a esta planta cuando la recién separamos. Aparentemente todavía estaba viva, pero era pura apariencia. Y era cuestión de días que se pusiera así. A eso le llamamos la consecuencia física. Después de que el hombre es separado espiritualmente de Dios, la consecuencia obligatoria es que físicamente el hombre se va a deteriorar hasta que llegue el punto en el que su cuerpo vuelva ¿a dónde? Vamos a mirar el verso 19 del capítulo 3. Génesis 3, 19. Daniel, por favor. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. ¿Al polvo qué? Volverás. Entonces la consecuencia física de la separación espiritual es que el cuerpo se irá deteriorando poco a poco hasta que el cuerpo vuelva al polvo de donde fue tomado o sacado. Muy bien. Ahora, con esta muerte física viene el tercer componente, que es el componente terrorífico, eterno. Ustedes recuerdan que ya habíamos hablado en la primera lección de que Dios había hecho un lugar para Satanás y sus ángeles, el lago de fuego. Muy bien. Aunque originalmente ese lugar fue hecho para Satanás y sus ángeles, sin embargo, ese lugar se muestra como el destino de todos los que siguen a Satanás.
Ahora el hombre, para quien no fue diseñado este lugar, va a ir a ese lugar eternamente, separado de Dios eternamente en el lago de fuego. Aunque originalmente el lago de fuego fue hecho para Satanás y sus ángeles, ahora este lugar se convierte en el lugar de Satanás, de sus ángeles que le siguieron, pero también de los seres humanos que le sigan, ¿cierto? ¿En qué sentido le siguieron? Miren ustedes Génesis capítulo 3, Ferney, verso 4. ¿Qué dice Génesis 3, 4? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Muy bien. Pero Dios, ¿qué había dicho? Morirán. Al comer, al desobedecer, entonces ¿a quién siguieron? A la serpiente, a Satanás. ¿Por qué? Porque si hubieran seguido a Dios y si le hubieran creído que morirían, nunca hubieran comido ese fruto. Pero al comer, despreciaron la orden divina, despreciaron la advertencia de Dios y siguieron ¿a quién? A Satanás, quien dijo, no va a pasar nada, no van a morir. ¿No es muy parecido a lo que se escucha hoy? En nuestros tiempos, en donde las personas inventan fábulas y leyendas diciendo que el ser humano no va a morir, que el infierno es esta tierra, que el infierno es un estado mental, que el infierno realmente no es un lugar físico ni doloroso, que Dios cómo va a hacer eso. Exactamente lo mismo. Entonces, por eso es muy importante entender la gravedad de no creerle a Dios. No creerle a Dios hace a una persona automáticamente seguidora de ¿quién? Satanás. De Satanás. No hay opción y no hay neutralidad. O se sigue a Dios o se sigue a Satanás. Pero no hay términos medios ni caminos medios. Correcto. Las escrituras por eso dicen en otro lugar que el que no es con él es contra él. No hay neutralidad y no hay una tercera opción. O se sigue a Dios o se sigue a Satanás. Y en este momento Adán y Eva decidieron seguir a Satanás. No en el sentido en que adoraron a Satanás, pero el solo hecho de no creerle a Dios y creerle a la serpiente los hicieron seguidores de Satanás. Vamos a ir a Apocalipsis rápidamente, por favor. El último libro de las Escrituras. Vamos a Apocalipsis 20, por favor. 20:10. ¿Qué dice Paquita? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien, allí encontramos que el diablo es lanzado allí, porque eso se prometió y se va a cumplir. Pero no solo el diablo, sino miremos el verso 13, Paquita. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y él. Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Y el 14? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Y el 15? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Noten que también seres humanos van al lago de fuego. Cuando habla de la La vez que es verdad. Bueno, el Hades es lugar de los muertos, a donde van los muertos después de morir físicamente. Más adelante también podemos ampliar ese tema. Pero es el lugar a donde van los muertos después de O sea, como el infierno. morir físicamente. Muy bien, correcto, así es. Entonces, esto es muy importante. Porque entonces, cuando Dios le estaba diciendo a Adán, morirás, le estaba hablando de que morirás espiritualmente, físicamente y finalmente, eternamente en un lugar de tormento. Un lugar de tormento. Pero uno se muere y no se va inmediatamente al infierno. Podemos ampliar ese tema después para no desviar ahorita el tema, pero sí va uno a condenación, o la persona que muere va a condenación en caso de que vaya en la condición en que se iba a ir Adán y Eva, ¿no? En pecado, siguiendo a Satanás. Pero vamos a ir ampliando ese concepto para no desviarnos del tema.
Volvemos entonces a Génesis capítulo 3, allí estamos, Génesis 3. Entonces lo que estamos viendo es que el hombre y la mujer ahora tienen un problema terrible sobre sus hombros. Van a morir eternamente. Ya murieron espiritualmente. Es cuestión de días su muerte física. Pero una vez se dé su muerte física, van a ser separados eternamente. Ahora, hasta aquí entonces hemos visto que Dios es un Dios santo y justo. Como Dios santo, Él no admite el pecado. Y como Dios justo, lo castiga. Por eso dijo, morirán. Es el mismo destino de Satanás y de sus ángeles. Morirán. Sin embargo, en el caso del hombre, vemos una intervención magnífica de Dios para que el hombre no muera. Y esto significa que Dios no solamente es santo y justo, sino que también es misericordioso. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 15. Vamos a mirar el verso 15. Vamos a leerlo con mucho detenimiento porque es muy importante. ¿Listos? Jairo, por favor, léanos el verso 15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, este es un versículo un poco complejo, ¿no?, de entender. Habla de calcañar, habla de hijos, habla de simiente, habla de heridas, pero ese verso 15 tal vez es el verso más esperanzador y el primer verso esperanzador de la Escritura. En la condición de pecado en que ahora están Adán y Eva. Por eso Génesis 3:15 es el primer anuncio en toda la Biblia, el primer anuncio en toda la Biblia de la misericordia de Dios a favor del hombre para que no muera eternamente. Vamos a explicar ese versículo detalladamente. Muy bien, se ve muy complejo, se ve muy confuso, pero van a ver que no es así. En el verso 14, Dios, ¿a quién le viene hablando? A la serpiente, porque dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente. En el verso 15, Dios continúa hablándole a la serpiente. Entonces, vamos a desglosar ese versículo de manera muy sencilla para que veamos que no es tan complejo como parece. Vayan dictándome, por favor, parte por parte de ese versículo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Muy bien. Entonces, va a haber una enemistad entre ¿quiénes? La serpiente. Entre ti, que es la serpiente. Muy bien. ¿Y entre? Dios. La mujer. No. La mujer. Y pondré enemistad Entre ti y la mujer. entre ti y ¿quién? Y la mujer. Aquí está hablando de Dios. Entonces, aquí hay un versus. Y la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Muy bien. Sigamos leyendo. Y entre tu simiente y la simiente suya. Y entre tu simiente es la de ¿quién? La de la serpiente. La de la serpiente. Simiente significa hijos. Y los hijos de uno. Y la simiente De de la mujer. O sea que la mujer también va a tener hijos, pero sabemos que en la Biblia esa simiente es un solo hijo. Ahí está hablando de Jesucristo, yo creo. Hijo. Vamos a ver. Entre ti y la mujer y entre tus hijos y un hijo. Hay un versus ahí. Ahora, sigamos leyendo, poco a poco. Este te herirá en la cabeza. ¿Cómo es? Esta. ¿Quién es este? O esta simiente, ¿no? Esta simiente, de la última que habló. La de la mujer. La de la mujer, muy bien. Sí. Esta simiente o este hijo Te herirá en la cabeza. te herirá en la cabeza, y recuerden que la cabeza es de una La serpiente, serpiente, sí. ¿cierto? Una serpiente. Muy bien. Dice que esta te herirá en la cabeza, un golpe en la cabeza. ¿Cierto? O sea que la lucha es entre este hijo y ¿quién?
La Satanás. serpiente. No es entre este hijo y estos hijos, sino entre este hijo y la serpiente. Y este hijo herirá contundentemente a la serpiente, ¿dónde? En la cabeza. Sin embargo, ¿qué pasará? Y tú le ¿Y herirás. tú es quién? O sea, La serpiente. Noten que la lucha es entre Satanás y el hijo. Ujú. ¿Y tú le dirás dónde? En el calcañar, En el calcañar. Como el talón. Muy bien, en el talón. Vamos a hacer un piecito. El talón. Porque las serpientes mueren Siempre generalmente en el talón. Sí. Noten que el combate real va a ser entre un hijo de esta mujer y Satanás. Va a haber una lucha. Y va a haber dos heridas. Pero una herida es contundente y mortal, mientras que la otra es una herida recuperable. ¿Cuál de las dos heridas creen que es contundente y mortal? A la serpiente. Esta, la de la serpiente, la de la cabeza. Esta herida, aunque es seria, no es mortal. Esta es una herida mortal. Esta es una herida recuperable. Lo que quiere decir que Dios prometió desde entonces un hijo al que de aquí en adelante vamos a llamar el libertador, porque a eso va a venir, que va a destruir ¿a quién? A Satanás, y con Satanás a la muerte y al pecado, aunque este también va a infligir una herida muy seria a ese hijo, pero una herida de la que él se va a levantar, de la que él se va a recuperar. Y con esto Adán y Eva tienen una esperanza de no morir eternamente siempre que venga este hijo. Por eso es que el verso 15 del capítulo 3 de Génesis es el primer anuncio esperanzador para Adán y Eva y para sus descendientes, para que ellos no mueran eternamente en el lago de fuego. Así que de aquí en adelante Dios les da una esperanza a estos pecadores. La esperanza es que va a llegar un hijo. ¿Qué vamos a llamarlo? Libertador, porque hasta aquí no se nos da otro nombre, ¿sí? Sino un hijo. Pero por la implicación de esto, es un hijo libertador, que viene a libertar al hombre para que no muera eternamente. Así que de ahora en adelante el hombre tiene que colocar su fe en ese libertador venidero. Ahora, miremos algo más. Pero siempre morimos. Lógico, pero físicamente no. Correcto, físicamente, pero Sí, eternamente. solucionándose la muerte eterna, se solucionan las otras dos. ¿Sí? Muy bien. Eso va a ser ampliado más adelante. Génesis 3. Después de que ellos pecaron, quiero que por favor, Daniel, me ayudes con la lectura del verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Muy bien. Noten que una de las reacciones del hombre después de su pecado es tratar de solucionar su problema con lo primero que tiene a la mano. Noten que lo primero que intentaron hacer fue, para cubrir su desnudez pecaminosa, ¿hacer qué? Unos delantales. Unas ropas ¿de qué? De higuera. De hojas, ¿no? Algo como esto. Unas ropas de hojas de higuera. Unas ropas de hojas de higuera. Ahora, uno pasa por alto estos detalles, pero el versículo es muy claro en cuanto a que por primera vez el hombre está tomando decisiones a su manera. Dios nunca les dijo que se vistieran de esa manera. Pero es instintivo después del pecado en el hombre tratar de solucionarlo. Cubrir la falta. Correcto, como sea, ¿sí? Las hojas de higuera modernas pueden ser: vuélvase evangélico, o vaya a una iglesia, o haga cuantas Ave Marías, o suba a rodillas Monserrate, ¿sí? O dele mercado a los pobres, ¿sí? Pero hay que acallar la conciencia que nos acusa de que hemos pecado, ¿no? Y cada uno lo hará como Adán y Eva, con lo que más fácil le quede. A Adán y Eva lo que más fácil les quedó fue arrancar hojas que tenían seguramente muy cerca y se hicieron delantales. Pero cada hombre después del pecado querrá tapar su pecado ante los ojos de Dios. ¿Cómo?
hay multitud de hojas de higuera. Muchas formas en que el hombre intenta solucionar su pecado, cambiando de religión, o tal vez decidiendo quitar de su mente a Dios y volviéndose ateo, o tal vez subiendo Monserrate de rodillas, ¿cierto? O tal vez autolacerándose, o asistiendo a un culto fielmente, qué sé yo, tantas maneras, ¿cierto? Dándole a los pobres, tantas formas que hay de acallar la conciencia que acusa al hombre por su pecado, ¿no? Muy bien. Ahora, quiero que miremos el verso 21 del mismo capítulo. Daniel, por favor. Y creó Dios los grandes monstruos. Ah, no, No, mentira. No. 3:21. Entiendo, disculpe. Sí, por aquí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es interesante, porque ya estaban vestidos ¿de qué? De hojas. De hojas de higuera, pero dice el verso 21 que Dios tuvo que vestirlos. Lo que quiere decir que a los ojos de Dios, ¿cómo seguían ellos? Desnudos. No habían solucionado nada a los ojos de Dios. Pero Dios no los viste con otras hojas de higuera. Ahora, el problema del vestido de hojas de higuera es que esas hojas se secan y es un vestido que realmente no cubre. La ventaja de este nuevo vestido es que es ¿de qué? De Pieles, durarán para siempre. Noten la diferencia entre estos dos vestidos. El vestido que se hace el hombre no dura y no cubre realmente, pero el vestido que Dios provee cubre para siempre. Ahora, esto implica que para que Dios les hiciera esas túnicas a ellos de pieles, ¿qué tuvo que hacer Dios? No el hombre, Dios haciendo túnicas. ¿Qué hizo Dios? Sacrificar animales y él mismo derramar la sangre de esos animales, despellejarlos y construirles pieles. Y aquí hay una importante enseñanza para el pecador. Ya Dios prometió un libertador que va a sufrir una herida, pero recuperable. Pero ahora ve al hombre en su pecado y no lo acepta, lo rechaza. No lo acepta con esas hojas de higuera, porque esas hojas de higuera son a la manera de ¿quién? Del hombre. Y el hombre es pecador. Y ahora que es pecador, el hombre no puede decidir correctamente nada. Así que el hombre tiene que acercarse a Dios ahora, como Dios diga que tiene que acercarse. Y no es con hojas de higuera inventados por ellos, sino es con un traje que Dios provea para ellos. Y ese traje implicó el sacrificio de un inocente a favor de un pecador. De tal manera que cuando ese inocente se entregó por el pecador, ahora Dios no está viendo las pieles de Adán y Eva, sino está viendo las pieles de un inocente. Lo primero que Dios ve ya no es a Adán y Eva pecadores, sino ahora ve las pieles de un inocente sobre ellos, cubriéndolos. Es como si Dios dijera, ahora sí pueden acercarse a mí porque son inocentes. Por sobre ustedes hay un inocente, ahora pueden venir a mí. Pero antes, con esas hojas de higuera, no podían acercarse a Dios, porque eran unas hojas que no cubrían, eran unas hojas que reflejaban muerte, se iban a deteriorar pronto y dejaban desnudos siempre a ¿quién? Adán. Tenían que derramarse, pues, esa sangre, ¿no? O sea, muy bien. Tenía que derramarse una sangre para... Correcto, sangre inocente. Así que de aquí en adelante Dios estableció que el hombre, para no morir eternamente, debe acercarse a Dios a la manera de Dios. ¿Y cómo es eso? Fe en el libertador venidero y siempre con un animal ofrecido sobre un altar, muriendo por él. El verso 21 no dice que hayan sido pieles de corderos, pero suponemos que fueron corderos, porque de aquí en adelante Dios va a aceptar que el hombre se acerque con su representante, y ese representante es una oveja. Así que suponemos que las pieles que Dios dio a Adán y Eva eran pieles de oveja.
Eso lo vemos mejor en Génesis capítulo 4. Miremos Génesis 4. Y con esto vamos ya culminando. ¿Estamos ahí? ¿Cuatro qué? Génesis 4, vamos a leer del 1 en adelante, yo lo voy a leer a favor de ustedes. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ahí tenemos los dos oficios más antiguos de la humanidad: la ganadería y la agricultura. Muy bien. Verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado tanto a Abel como a su ofrenda. Y el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y tampoco a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera, se enfureció y decayó su semblante. Aquí tenemos un suceso en donde claramente dos muchachos conocen a Dios. Y sabemos que conocen a Dios porque sus padres ya lo conocían. Tuvieron que haberles enseñado a acercarse a Dios. Pero noten que estos muchachos saben que no se pueden acercar a Dios con manos vacías. Con manos vacías. ¿Por qué? Porque son pecadores. Tiene que haber un mediador entre Dios y los hombres. ¿Establecido por quién? Por Dios. Por Dios, porque el hombre como pecador no puede establecer eso. Perdió esa facultad. ¿Correcto? Entonces, ahora, estos dos muchachos se acercan a Dios y juntos traen una ofrenda. Creo que muchos de nosotros crecimos, si crecimos en un hogar cristiano, crecimos aprendiendo que la razón por la cual Dios miró con agrado a Abel y rechazó a Caín es porque Caín trajo frutos en mal estado, o fruto de la tierra en mal estado. Esa es una gran mentira a la luz de Hebreos 11, versículo 4, en donde se dice que el sacrificio de Abel fue más excelente, lo que quiere decir que el de Caín fue excelente, pero el de Abel más excelente. Así que el problema no estuvo en la calidad de lo ofrecido, porque por Hebreos 11 sabemos que juntos ofrecieron algo de calidad a Dios. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? Pero yo tengo una pregunta, ¿quién le dijo a Abel que llevaba una oveja? ¿Por qué? Muy bien, por eso vimos Génesis 3:21. Cuando Dios les dio a ellos pieles a sus padres, allí entendieron el principio de que solamente podían acercarse a Dios si había una vida inocente entregándose. O sea que a Daniel le transmitieron ese mensaje a él. Totalmente. Y lo Ya lo saben por sus padres. Y lo que tú decías de la sangre inocente, sangre. Si ves una papaya o un fruto puede dar sangre. Entonces aquí tenemos un altar. Aquí tenemos un altar. Y sobre ese altar Caín colocó fruto de la tierra. Hortalizas, frutas, tubérculos tal vez. Pero sobre ese altar también Abel colocó una oveja. Ahora, pregunto, ¿cuál de las dos ofrendas puede derramar la vida por el que la está ofreciendo? La oveja. No se le puede sacar sangre a una fruta, a un tubérculo. Así que a Caín no lo está representando nadie en su muerte. Él mismo está asumiendo su propia muerte. En cambio, Abel está diciendo, Señor, me acerco a ti, pero sé que soy pecador y que no puedo acercarme a ti, a menos de que muera. Aquí está el que morirá por mí. Y es así entonces, como estos dos muchachos juntos se acercan a Dios, pero solo uno se acercó a la manera correcta, a la manera de Dios. El otro también se acercó, pero a su propia manera.
como Adán y Eva cuando se hicieron hojas de higuera. Entonces, noten que en la apariencia, todo el mundo se puede estar acercando a Dios, Pero no de una manera correcta. pero no a la manera correcta, no con el mediador correcto. Ahora, yo no sé si ustedes han escuchado esta frase, pero esta frase creo que la acuñó Caín, y es: yo creo en Dios, pero a mi manera. Esa frase es muy común. Sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Esa frase yo creo que la acuñó Caín. Sí, yo me acerco a Dios, pero me acerco como a mí se me dé la gana. Dios demandó que el hombre, por su pecado, ya no podía acercarse directamente a Dios. Ahora tenía que hacerlo con base en un mediador, en un sacrificio, alguien que derramara su vida, para que éste entonces quedara libre de su pecado, pues el pecado habría recaído sobre esta víctima. Pero, ¿cómo iba a hacer esa representación Caín? No podía. Por eso es que Caín fue rechazado. Así que desde entonces tenemos al cordero como un sustituto, a las ovejas como un sustituto del pecador. El pecador que no quiera morir eternamente ha de acercarse desde entonces a Dios con alguien que lo represente. Y esa representación incluye que esta ovejita va a llevar los pecados de la persona que viene a ofrecerla. Y debe morir por sus pecados, para que esta persona quede libre de muerte eterna. ¿Ven por qué entonces Caín fue rechazado? Porque Caín se acercó a Dios, sí, se acercó a Dios. Y trajo una ofrenda buena, sí, muy buena. Pero no era una ofrenda que lo representara en el juicio. Porque tenía que ser una vida por otra vida. De todas maneras tenía que llevar una oveja. También tenía que haber llevado una oveja. Entonces, la revelación de Dios no fue para los dos, sino fue uno solo la cogió. Que fue, Correcto. O sea, uno solo creyó, uno solo creyó. el otro no. Y uno solo, Daniel, al entregar la oveja, reconoció su problema. El otro siguió igual. Es decir, uno reconoció: debo morir, pero no quiero morir, que muera un sustituto por mí. El otro, en cambio, dijo, seguramente, pensó y razonó: eso de morir es para malos, no es para mí, yo soy bueno. Ofrezco esto, Señor, acepta lo que te traigo. Eso para mi hermano Abel. Por eso es que hemos enfatizado que en la práctica, y leyendo entre líneas, probablemente Génesis 4 nos diga que en la práctica, en lo que los ojos ven, Caín haya sido mejor persona que Abel, aunque no cree lo contrario, ¿no? Caín era malo y Abel, no. Abel era malo, al punto de que reconoció: señores, soy un perverso delante de ti, alguien tiene que morir, yo tengo que morir, pero no quiero morir. Pero Caín probablemente llevaba una vida tan buena que desconocía su verdadero problema, que venía con pecado desde el vientre de su madre, y al no reconocer ese pecador tampoco se ajustó a la solución divina. ¿Acaso no conocemos personas así? Que dicen: eso de Dios y esas cosas es para los malos. Yo soy bueno, yo no le pego a mi esposa, yo respeto a las personas, soy una persona honesta, ¿sí? Son personas que desconocen que después de Adán y Eva haber pecado, todo ser humano descendiente de Adán y Eva nacerá con un problema serio, separado de Dios desde el momento de la concepción. Y ustedes saben que la concepción se da cuando el esperma se une al óvulo. Ahí ya hay una persona. Y la Biblia dice que ahí ya hay un ser pecador. Vamos a mirar Salmo. Mírate. Salmos. Miremos Salmo 51. Salmo 51. Paquita, por favor, Salmo 51:5.
5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿En pecado me qué? Concibió. Es decir, que este escritor reconoce que desde el momento de la concepción él ya era pecador por el solo hecho de descender de unos padres que pecaron, Adán Y Eva. y Eva. ¿Correcto? Ahora miremos, Ferney, ayúdanos con Salmo 58, verso 3. Salmo 58, 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Desde dónde se es impío? Desde la misma matriz. Desde la matriz. La mamá de uno. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Muy bien. Eso quiere decir que todo ser humano que descienda de Adán y Eva nacerá con pecado, y ese pecado estará en él desde el momento de la concepción. Es decir, desde que se es una persona, ya se es pecador. Y Caín desconoció ese hecho y no quiso acercarse a Dios a la manera de Dios. Lo que revela que detrás de esa actitud, Caín no estaba reconociendo que era pecador. Creía que era bueno. Desconocía que después del pecado de Adán y Eva, de sus padres, todo ser humano nacerá con pecado. Todo ser humano. Por eso hay personas que son buenas. Y a veces eso es contraproducente, porque eso les enceguece para ver su problema. Al lago de fuego van a ir muchas personas buenas, pero que despreciaron el concepto de Pero Dios. si no se arrepiente. Ahí está. Cordero. Cordero. Sacrificio de cordero. Hasta aquí. El pecador no puede acercarse sin un sustituto. No puede acercarse a Dios sin alguien que muera por él. Porque si se acerca Sin nada. sin nada, entonces, ¿qué está diciendo el pecador? Que la muerte venga Hacia mí. a mí. Yo acepto el juicio. El que reconoce su pecado dice: yo reconozco mi pecado, sé que merezco juicio, pero no quiero morir, así que me acerco a tu manera. Y ofrece un sustituto perfecto que muera a favor del pecado. Y ese principio quedó enseñado desde Génesis 3:21, cuando Dios despellejó animales, presumiblemente corderos, para vestir a Adán y Eva. Así que por eso se ve más adelante en la Biblia que cada persona que ofrece el cordero en fe, con la esperanza de que va a venir un libertador, pone su mano en el corderito en señal de que los pecados de la persona están pasando ¿a dónde? Al cordero. No literalmente, sino simbólicamente. Y que entonces en ese acto el cordero está llevando los pecados de esta persona. Y entonces, degollado. Porque ahora este cordero que era inocente ha cargado los pecados del pecado. Y así ahora el pecador ha quedado inocente a los ojos de Dios. Cada vez que había pecado, debía haber sacrificio. ¿Cuántos sacrificios entonces podrían haber? Muchísimo. No, imagínate si no hubiera venido Jesucristo, no habrían corderos. Muy bien. Entonces, vamos a dejar hasta ahí hoy. ¿Y qué quiero enfatizar de hoy? Que Dios es santo, no admite el pecado. Es justo, lo castiga, pero también es misericordioso, proveyendo una solución para que el hombre no muera eternamente. Y esa solución es un libertador. Mientras ese libertador viene, el hombre debe acercarse con un sustituto que tipifique a ese libertador. Bien, así que de aquí en adelante, los que se quieran acercar a Dios y no morir eternamente, deberán hacerlo a la manera de Dios. Fe en el libertador venidero, sacrificio y derramamiento de sangre. Y habrá salvación. Muchas gracias.